Hoy vamos a partir con una historia inspiradora para introducir el tema de hoy, que es la falsa cumbre. Un joven escalador decidió subir su primera gran montaña. Durante horas caminó con entusiasmo. En un momento vio una cumbre clara y brillante. Apuró el paso, sintiendo que estaba a punto de lograr su sueño. Al llegar, se dio cuenta de que no era la cima, sino solo una parte del trayecto. Más arriba, oculto entre nubes, estaba el verdadero final. Frustrado, pensó en rendirse. Se sentó, respiró y entendió. No vine solo por la cumbre, vine a descubrirme en el camino. Y siguió más sabio, más humilde y sobre todo más fuerte. Bueno, esta historia es para de alguna manera inspirarnos con el tema de la falsa cumbre, porque viene siguiendo lo que veníamos haciendo este segundo semestre de partir con ganas, con motivación. Ya lo que pasó el primer semestre fue una oportunidad. Algunos la pueden haber tomado y están contentos porque han visto avances. Quizás también se dan cuenta que esa falsa cumbre, lo que han logrado, queda todavía más camino. Y para los que no y decidieron volver a partir y se animaron y agarraron fuerza y se están arriesgando, se dan cuenta que están logrando cosas, pero pareciera que no es lo que esperaban. Pareciera que se sentía mejor en la idea, en la fantasía, más que en la realidad. Y para todos ustedes, ya sea que están en avance, están parados o están mucho más atrás y quieren tener esa sensación de logro, va este capítulo con mucho cariño pensando en que la falsa cumbre nos invita a reflexionar sobre la importancia del proceso, sobre la importancia del camino y sobre todo sobre la importancia de los aprendizajes que tenemos en vida. Muchas personas cuando se ponen objetivos en vida dicen, bueno, a mí me gustaría de aquí a mitad de año, de aquí a fin de año lograr esto, de aquí al fin de semana, hoy me gustaría conseguir esto. Y lo importante es que esa sensación de logro, como les decía antes, esa cumbre, puede que sea una falsa cumbre. O sea, quizás yo quiero apostar mucho más allá y pareciera que lo que yo estaba soñando me queda chico, por ejemplo. O siento que de alguna manera lo que yo esperaba que sintiera, o sea, satisfacción, alegría, que el sacrificio valió la pena, que el esfuerzo tiene un reconocimiento, va mucho más allá de lo que realmente ocurre. Entonces, para que vayamos entendiendo, la falsa cumbre es algo como que yo creo que es donde quiero llegar, pero hay más todavía. Algunos le pueden llamar una curva, otros le pueden llamar una mentira, una ilusión. Lo importante es que el camino puede ir teniendo falsas cumbres, entendiéndolo como que son pasos previos para llegar al resultado final. En algunos casos lleva mucho, sobre todo en la terapia, tener metas a corto plazo, para después un cúmulo de esas metas las podemos sentir como una meta a mediano plazo y después a futuro una meta a largo plazo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy soltero, una meta a corto plazo podría ser arriesgarme a salir una vez a la semana, independiente que sea invitando a alguien o que me inviten o solo, también puede ser. Una meta a mediano plazo podría ser emparejarme. En el poco tiempo, conociendo a alguien, me siento bien y me arriesgo y digo sí. Pololeemos, formalicemos la relación. Y una meta a largo plazo podría ser casarme, podría ser tener hijos, podría ser irnos a vivir juntos, etcétera. Ahí cada cual irá viendo. Lo importante es que la falsa cumbre podría ser cualquiera de esas metas en donde lo importante, como les decía antes, es el aprendizaje, es el arriesgarnos, es el intentarlo. Entonces, ¿por qué es importante este tema en particular? Porque vamos de lleno en este segundo semestre avanzando en la motivación, en las ganas. Anteriormente hablábamos de que todo es posible, se puede, era el título del capítulo anterior. También hablábamos de que nada es imposible y hay muchas cosas que pueden ser excusas, algunos le llamarán causas, justificaciones, lo que sea, para decir que lo que quería hacer no ocurrió. Bueno, acá vamos directamente a la acción, vamos a intentarlo. O sea, en algún capítulo anteriormente les hablaba de la etapa de Prochaska con respecto al cambio y les decía que estaba la precontemplación, la contemplación, la preparación, la acción, el mantenimiento y finalmente el cambio ya se logra. Bueno, acá estamos en la acción. Y si lo tuviera que poner en quizás no tan certero, podría decir que estamos entre preparación y acción. Lo importante, vuelvo a insistir, es arriesgarnos, es intentarlo, porque la falsa cumbre también debiera tener una sensación de logro. También uno debiera sentir más allá de la frustración como,
chuta, llegué acá arriba y pensé que no. De hecho, acá en el sur, por ejemplo, hay un camino interno que es pasado Quebrada Honda, por donde está Totoral. Y bueno, hay varios caminos en realidad, pero está la sensación de esa falsa cumbre donde tú ves arriba la cima y dices, lo voy a lograr. Sobre todo para los que corren por ahí, los que andan en bicicleta, pero después te das cuenta que viene una bajada, después viene otra subida, después viene otra bajada. Y eso es mucho más similar a lo que nos va ocurriendo en la vida. Una montaña rusa, donde tenemos momentos que estamos arriba, algunos también hacen la analogía con arriba de la ola, para los que les gusta el surf y la playa. Lo importante es que aprendamos a equilibrar esta falsa cumbre para que la frustración se convierta en agradecimiento, se convierta en esa sensación de logro que les hablaba antes y sobre todo se convierta en energía para seguir avanzando. Algunos más pesimistas podrían decir, hasta aquí no más llego, pensé que todo mi esfuerzo valdría la pena y no siento lo que me dijeron que sentiría. Pongo otro ejemplo, para los que hacen dieta, por ejemplo, y dicen ya, se supone que en 2 meses iba a perder 4 kilos y en verdad he perdido 2 o perdido 1. Qué importante es reconocer esos logros, qué importante es decir, mi esfuerzo valió la pena, quizás yo no bajé esos 4 kilos que decían, pero bajé 1 o bajé 2 o en una de esas bajé 3. Lo importante es volver a intentarlo, volver a arriesgarse y cuidar esa motivación y esa energía para que nuestra vida se transforme en oportunidades, en aprendizajes y en, de alguna manera, momentos de disfrute también. La vida tiene sus momentos más agradables, más adecuados, tiene otros momentos que yo me puedo sentir desilusionado, frustrado, un poco ambiguo, quizás perdido también. Parte de la vida, parte de la vida. Hay que intentarlo, hay que seguir adelante. Si necesito respirar un poco, tomarme un tiempo, bueno, hagámoslo también, pero vuelvo a insistir, seguir para adelante, vamos que se puede. Voy a terminar con una frase más que me parece importante y es esta. Las falsas cumbres no están ahí para burlarse de nosotros, están ahí para enseñarnos que no todo lo valioso llega cuando lo esperamos, la expectativa que podíamos tener con respecto a alguna situación. Y la vida no es una línea recta ni un objetivo fijo. Cada falsa cumbre nos invita a mirar con más humildad, a soltar expectativas rígidas y a valorar no solo la meta, sino la transformación que ocurre mientras la buscamos. Entonces, es importante que vayamos pensando qué es lo que hemos sentido en algunos minutos cuando hemos llegado a esta falsa cumbre, cuando creíamos que la vida debiera habernos regalado algo. Yo he escuchado muchas veces esa frase, me lo merezco, y creo que lo que merecemos es volver a intentarlo, volver a darnos esa otra oportunidad y hacerlo por amor propio, más allá de lo que puedan decir otras personas, más allá de que alguien diga, oye, déjalo hasta ahí, no vale la pena, ya lo intentaste. Yo creo que también es importante tener un límite en los intentos, pero sobre todo el foco puesto en el aprendizaje y en arriesgarse. Eso, les mando un abrazo, ojalá que esta reflexión de hoy los invite a continuar. Estamos ya en el mes de agosto, todavía quedan 5 meses para que termine el año, así que sigan estas reflexiones, ojalá que les esté ayudando. Gracias también a los que ponen comentarios, a los que les ponen un me gusta y especialmente también a los que comparten este podcast con otras personas. Nosotros seguimos avanzando por acá, ya pueden escuchar esto en Spotify y vamos a seguir avanzando porque esa es la idea. Falsa cumbre, vamos por más, se puede.